¿Te apasiona la ginecología y la obstetricia? ¿Quieres mantenerte actualizado en los tratamientos más avanzados y efectivos en la salud femenina? Bienvenido a este espacio creado especialmente para ti. Soy el doctor Iván Galicia Martini, ginecólogo y obstetra, y a lo largo de estos años he obtenido muchas experiencias y en este canal te compartiré contenido médico actualizado, casos clínicos, tratamientos innovadores, cirugías ginecológicas, tratamientos de la zona íntima, tratamientos con tecnologías como láser, HIFU, radiofrecuencia y mucho más. Pero eso no es todo. Muy pronto lanzaremos diplomados y cursos especializados en ultrasonido en ginecología y obstetricia, histeroscopía, ginecología estética regenerativa y funcional, colposcopía, manejo de la menopausia, talleres de hemorragia posparto y cesárea y muchas formaciones más diseñadas para elevar tu práctica clínica en ginecología y obstetricia. Así que si eres médico, estudiante o profesional de la salud y quieres llevar tu conocimiento al siguiente nivel, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios, porque aquí hablamos claro y directo y con respaldo médico. Comenzamos. La definición clásica de hormona describe una sustancia producida en un tejido especializado que viaja a través de la sangre hacia distintas células donde ejerce efectos específicos. Sin embargo, hoy sabemos que este proceso es mucho más complejo de lo que se pensó inicialmente. Investigaciones recientes han demostrado que las hormonas no son exclusivas de órganos especializados. Existen incluso organismos unicelulares y pueden producirse en sitios como tumores o tejidos no endocrinos. Esto refleja que las hormonas han sido un medio de comunicación química desde etapas muy tempranas de la evolución. En este contexto, las hormonas no solo son mensajeros a larga distancia, también pueden actuar localmente. Por eso hoy hablamos de distintos tipos de comunicación. Parácrina, de una célula hacia células vecinas; autócrina, la célula actúa sobre sí misma; intrácrina, el mensaje actúa dentro de la misma célula sin ser secretado. Podríamos decir que autócrina e intrácrina son lo mismo, pero una liberación autócrina estimula la producción o un efecto y la intrácrina bloquea la producción o un efecto. Para entender cómo funciona una hormona, sigamos el ejemplo del estradiol. Esta hormona se produce en las células de la granulosa del folículo ovárico y en el cuerpo lúteo. Su síntesis requiere estímulos específicos como las gonadotropinas, FSH y LH, junto con los precursores y enzimas necesarios. El proceso inicia cuando estas señales externas se traducen en una respuesta intracelular, la esteroidogénesis. Así se forma el estradiol, que luego actuará en múltiples tejidos del cuerpo femenino, regulando funciones esenciales para la reproducción. Las gonadotropinas, que reciben su nombre porque estimulan las gónadas como FSH y LH, no pueden atravesar la membrana celular debido a su tamaño. Por eso deben comunicarse con las células desde el exterior, uniéndose a receptores específicos en la membrana. Esta unión activa una enzima llamada adenilato ciclasa que genera una molécula conocida como AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa como segundo mensajero, iniciando la esteroigénesis, es decir, la síntesis de hormonas esteroideas como el estradiol, como se observa en la imagen de la derecha. La regulación de este proceso es compleja. Depende de la variabilidad de las hormonas y de la cantidad de receptores disponibles y señales locales autócrinas y parácrinas. Una vez sintetizado, el estradiol se libera al torrente sanguíneo. Allí, la mayor parte son proteínas transportadoras como la albúmina y la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta unión actúa como un reservorio, evitando fluctuaciones bruscas y permitiendo una acción hormonal más constante y controlada. Es importante resaltar que las hormonas unidas a la albúmina tienen una unión leve.
Sin embargo, las hormonas unidas a la globulina transportadora de hormonas sexuales tienen uniones fuertes, lo que hace difícil su liberación a la circulación. El estradiol, solo el estradiol libre puede penetrar a las células donde se unen a su receptor intracelular. Este complejo activa la transcripción de genes, produce un ARN mensajero y genera proteínas específicas que dan lugar a una respuesta biológica deseada. Luego, el estradiol puede volver al torrente sanguíneo para ejercer su efecto en otros sitios o ser metabolizado. En algunos casos, como con la testosterona, el efecto hormonal se produce tras una modificación intracelular. La forma de metabolización y eliminación dependerá de la estructura específica de cada hormona esteroidea. El estradiol, como otras hormonas esteroides, tiene una vida breve y una acción muy eficiente. Su eliminación ocurre por dos vías principales. Primero se convierte en estrona y estriol, que tienen una actividad biológica mucho menor. Y segundo, se conjuga con compuestos hidrosolubles como sulfatos y glucurónicos, lo cual permite su excreción hacia la orina y la bilis. Esta carrera del estradiol muestra cómo una hormona puede tener múltiples transformaciones y cada uno con un propósito fisiológico bien definido. Para entender mejor las hormonas esteroideas, es esencial conocer la estructura química. Todas comparten un núcleo básico llamado ciclopentano perhidrofentantreno, formado por 6 anillos de 6 carbonos que son el A, el B y el C, y uno de 5 carbonos que es el D. A partir de esta estructura común se clasifican según el número de carbones. Los esteroides de 21 carbonos forman los corticoides y progestágenos, con el núcleo de pregnano. Los de 19 carbonos son los andrógenos basados en el núcleo de androstano y los estrógenos tienen 18 carbonos, con el núcleo de estrano. Estas diferencias mínimas en su estructura generan efectos muy distintos en el cuerpo humano, lo cual es clave para entender tanto la fisiología normal como los efectos terapéuticos o adversos de los tratamientos hormonales. En esa diapositiva abordamos tres aspectos fundamentales: la estructura e isometría de los esteroides, su nomenclatura, el papel del colesterol y las lipoproteínas en la esteroidogénesis. Primero, todos los esteroides comparten una estructura básica de 4 anillos. Esta estructura tiene 6 centros de asimetría, lo que permite la existencia de hasta 64 isómeros posibles. Los puntos importantes en la estructura básica de los esteroides es que todos los esteroides como el colesterol, las hormonas sexuales y los corticosteroides comparten una estructura central por 4 anillos fusionados, 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. La estructura se conoce como ciclo pentano peridrofentandreno, que significa Perdón, ¿y qué significa que tengan centros de asimetría? Imagina que en esta base hay 6 puntos donde se pueden colocar los accesorios, como si fueran piezas de Lego, de dos formas diferentes, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Estos puntos se llaman centros de asimetría. En la estructura básica del núcleo esteroideo hay 6 carbonos que pueden actuar como centros de asimetría. Estos carbonos pueden tener dos orientaciones posibles, por ejemplo, un grupo arriba o un grupo abajo del anillo. ¿Y por qué esto nos importa? Porque dependiendo de cómo estén acomodados esos accesorios, se pueden formar 64 combinaciones distintas con la misma base. Es decir, pueden existir 64 versiones diferentes del mismo esteroideo base, simplemente porque las piezas están orientadas en forma distinta. La mayoría de los esteroides naturales activos son planos y los grupos que se proyectan debajo del plano se designan alfa, mientras que los que están por encima se denominan beta. Estos pequeños cambios en esas posiciones
pueden tener consecuencias funcionales importantes. Por ejemplo, la 17 epitestosterona es mucho menos activo que la testosterona, solo por el cambio de grupo de hidroxilo en la posición beta a alfa en el carbono 17. ¿Y cómo se nombra el esqueleto esteroideo? Los esteroides tienen una base hecha de átomos de carbono y según cuántos tenga esa base se les da un nombre. Estrano si tiene 18 carbonos, andostrano si tiene 19 carbonos y pregnano si tiene 21 carbonos. Esto es como hablar del modelo del esteroide según su tamaño. Si en la estructura hay dobles enlaces donde los dos átomos de carbono comparten más de un electrón, esto también se indica. Un doble enlace usa el sufijo eno. Dos dobles enlaces usan el sufijo dieno y tres dobles enlaces usan el sufijo trieno. Por ejemplo, si un androstano tiene un doble enlace, se llamará androsteno. Y también reciben su nombre especial si tienen grupos como alcoholes o cetonas. Por eso hay grupos químicos que provocan un cambio en cómo actúa el esteroide. Los grupos hidroxilos o alcoholes se llaman ol, diol o triol si hay uno, dos o tres. Y los grupos de cetonas se llaman ona, diona o triona. Por ejemplo, si un androstano tiene un grupo alcohol, se llamará androstanol. Y si tiene una cetona, se llamará androstanona. ¿Y cuál es la diferencia entre un alcohol y una cetona? Un alcohol es un grupo químico que contiene un átomo de oxígeno unido a un hidrógeno y con un carbono. Esto se le llama grupo hidroxilo o UH o UOH. Este grupo puede formar puentes de hidrógeno, lo que le da ciertas propiedades como aumentar su solubilidad en agua. En los esteroides, los alcoholes suelen hacer que la molécula sea más reactiva y se pueda unir más fácilmente a otras moléculas como los receptores celulares, como por ejemplo el colesterol tiene un grupo alcohol en el carbono 3. ¿Y qué es una acetona? Una acetona es un grupo químico que contiene un átomo de oxígeno unido a un carbono por un doble enlace. Y este carbono y ese carbono está entre otros dos carbonos. No puede formar puentes de hidrógeno como los alcoholes, pero tiene una fuerte atracción por los electrones, lo que le da funciones importantes en reacciones químicas del cuerpo. En los esteroides, las cetonas son clave para su actividad hormonal. Muchas hormonas sexuales tienen cetonas en su estructura. Por ejemplo, la testosterona tiene una cetona en el carbono 3. A veces se agregan modificaciones al nombre para dar más detalles sobre la estructura. Delta, que sería este triangulito, indica la posición del doble enlace. Por ejemplo, delta 4 significa que hay un doble enlace en el carbono 4. Deshidro significa que se ha quitado un hidrógeno, generalmente implica un doble enlace. Desoxi, que se ha perdido un oxígeno. Y nor, que falta un carbono. En resumen, la forma en que se nombra un esteroide nos dice cuántos carbonos tiene en su base, si tiene enlaces dobles, qué grupos funcionales contienen alcoholes o cetonas y otros cambios estructurales importantes. Ahora, respecto al colesterol, este es el precursor fundamental de todos los esteroides. Aunque las células pueden sintetizarlo a partir del acetato, esta vía no es suficiente para su producción y porque esta vía requiere mucha energía. Por eso la fuente principal es el colesterol plasmático, que entra a las células por medio de receptores LDL, por eso no es tan bueno tener niveles tan bajos de LDL, porque sin ella no podremos producir hormonas. Una vez dentro, puede usarse en la esteroidogénesis o puede almacenarse esterificado. Para el transporte del colesterol existen cinco tipos de lipoproteínas. Los kilomicrones que se forman en el intestino tras las comidas y transportan principalmente triglicéridos, VLDL, secretadas por el hígado también ricas en triglicéridos, y DL, que son una forma transitoria derivada de las VLDL
LDL, que son los principales transportadores de colesterol en el plasma, y HDL, que participa en el reciclaje del colesterol y están asociados con un menor riesgo cardiovascular. Cada lipoproteína tiene proteínas de superficie llamadas apoproteínas, que permiten su reconocimiento por el receptor intracelular. La apoproteína B es típica de las LDL, mientras que la apoproteína A es característica de las HDL. Finalmente, un detalle fisiológico interesante, la lipasa hepática, que participa en el procesamiento de las partículas HDL. Es sensible a los esteroides sexuales, es inhibida por los estrógenos y es estimulada por los andrógenos, lo que tiene implicaciones en el perfil lipídico según el sexo y el estado hormonal. La actividad de la lipasa hepática, una enzima presente en el hígado, tiene un papel clave en el procesamiento de las lipoproteínas como las VLDL y las HDL. Actúa transformando esas partículas para que puedan ser reutilizadas o eliminadas. Su actividad está regulada por las hormonas sexuales de la siguiente forma. Los estrógenos inhiben la lipasa hepática. Esto reduce la degradación de las HDL, permitiendo que sus niveles en sangre se mantengan altos. Este es uno de los mecanismos que explican por qué las mujeres premenopáusicas suelen tener un perfil lipídico más saludable. En cambio, los andrógenos estimulan esta enzima, promoviendo la degradación de HDL, lo que lleva a una disminución en su concentración plasmática. Por eso, en general, los hombres presentan un perfil más heterogénico. Este fenómeno también se observa en contextos clínicos. Por ejemplo, en personas que reciben terapias hormonales como pacientes transgénero, el tipo de hormona que se administra puede modificar significativamente el perfil lipídico. Del mismo modo, los anticonceptivos hormonales con diferente balance estrogénico o androgénico pueden alterar o afectar el riesgo cardiovascular. Vamos a ver el papel de las lipoproteínas LDL y HDL en el transporte del colesterol y cómo esto se relaciona con el riesgo de aterosclerosis. Empezando por las LDL, estas partículas transportan colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Tienen en su superficie una apoproteína B que permite que sean reconocidas por los receptores específicos en la membrana de las células. Una vez unidas al receptor, las LDL son endocitadas y el colesterol esterificado y el colesterol esterificado que contiene es liberado dentro de las células por acción de los lisosomas. Sin embargo, cuando los receptores celulares están saturados o son deficientes, como por ejemplo en ciertos estados genéticos o con dietas ricas en colesterol, las LDL no se eliminan de manera adecuada. En su lugar, son captadas por fagocitosis, especialmente por macrófagos que se acumulan en la íntima anterior. Este proceso contribuye a la formación de placas ateroscleróticas. El número de receptores LDL que cada célula expresa se regula según los niveles intracelulares de colesterol. Si hay mucho colesterol dentro de la célula, se expresan menos receptores. Si hay poco, se expresan más. Por eso, cuando se consume una dieta rica en colesterol, el hígado reduce la expresión de receptores LDL, lo que hace que aumente el colesterol circulante. Las estatinas, que son medicamentos ampliamente usados para prevenir la enfermedad cardiovascular, actúan precisamente reduciendo la síntesis hepática del colesterol. Esto hace que el hígado aumente la expresión de receptores LDL, facilitando la eliminación del colesterol del plasma. Pero a mí no me gusta mucho usarlos. Primero, porque nosotros necesitamos colesterol para producir hormonas. Y en segundo lugar, porque es mejor encontrar el porqué del colesterol alto. Por otro lado, las HDL tienen un rol opuesto y protector. Se forman en el hígado y del intestino por degradación de otras lipoproteínas como las VLDL.
Las HDL en su forma inicial conocidas como HDL3 son partículas pequeñas que aceptan colesterol libre de las células, posiblemente mediado por las apoproteínas A1. A medida que captan más colesterol, crecen y se convierten en HDL2, una forma más grande y menos densa. Las HDL transportan el colesterol hacia el hígado para su metabolización o hacia células productoras esteroideas. También ayudan a remover el colesterol de los macrófagos en las paredes arteriales, evitando su transformación en las células espumosas cargadas de lípidos, que son las precursoras de las placas de ateroma. Por eso se les conoce como el colesterol bueno. Desde el punto de vista clínico, los niveles de lipoproteínas reflejan el riesgo cardiovascular. Las mujeres premenopáusicas suelen tener niveles de colesterol más altos de HDL y más bajos de LDL que los hombres, lo que las protege frente a la aterosclerosis. Esta diferencia tiende a desaparecer tras la menopausia, cuando aumenta el colesterol total y la fracción LDL. Y bueno, gracias por acompañarme en este primer capítulo. Recuerda, la ginecología y obstetricia están en constante evolución y aquí estaremos compartiendo lo más actualizado, práctico y útil para tu consulta o formación. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus colegas y dejar tus dudas o comentarios acá abajo. Yo mismo les estaré respondiendo. Y muy pronto te estaremos compartiendo todos los detalles de nuestros diplomados y talleres, desde ultrasonidos, histeroscopía, ginecología regenerativa, estética y funcional, hasta emergencias como hemorragias posparto y más. Suscríbete y mantente al día con lo que realmente importa en nuestra profesión. Nos vemos en el próximo video. Adiós.